Muchas gracias, Manolo, por tan amable y gentil presentación. Para mí es un gran honor poder compartir este escenario con dos grandes amigos, ¿verdad? Julio y Cristino, de quien yo esta noche he aprendido mucho, de manera que se disminuye la idea de que soy el gran conocedor. Vivo aprendiendo constantemente y aprendo porque escucho, ¿no? Y ustedes han hecho unas magníficas intervenciones aquí esta noche que nos han enriquecido a todos en una mejor comprensión de lo que está ocurriendo hoy en esa región del mundo. Pero también, Manolo, creo que debemos sentirnos profundamente regocijados porque somos el único partido de la República Dominicana y uno de los muy pocos de América Latina, supongo, que se reúne para reflexionar acerca de problemas mundiales, lo que indica que en la Fuerza del Pueblo estamos una vez más retornando a la idea de que en la política las ideas importan y que el poder radica en las ideas. Y es cuando discutimos estos temas que surge la pasión por la política y no la política como un mecanismo de escalamiento social personal. Entonces yo creo que estamos aquí demostrando que somos un partido diferente, que cree en el valor y la importancia de las ideas, educa su militancia para que pueda ejercer realmente un rol de auténtico liderazgo. De manera que les felicito como titular de la Secretaría de Relaciones Internacionales por esta convocatoria que hemos tenido esta noche para discutir un tema de la relevancia y la trascendencia de esto que está ocurriendo entre Rusia, Ucrania, la Unión Europea, Estados Unidos y que impacta a 125.000 soldados en la frontera entre Rusia y Ucrania. Hoy alerta ante lo que el mundo entiende puede ser un estallido bélico, una guerra. Ahí Julio nos presentó un video que podría ser esa guerra mutua a armas nucleares. Si dos países están armados con armas nucleares y van a una guerra, es destrucción mutua asegurada. Nadie puede ganar esa guerra. Por tanto, yo creo que esta guerra no se va a dar. Mi primera impresión es que esa guerra no se va a dar. Le van a buscar alguna solución pacífica por la vía diplomática. De hecho, Julio y también Cristina hacían referencia de la visita del presidente de Francia, Emmanuel Macron, en lo que se llama la estrategia del diálogo seguro. Se traslada a Moscú desde París para discutir una salida diplomática al conflicto. Ahora, el conflicto tiene una gran complejidad. Ya veíamos el contexto histórico. Si vimos al siglo XVII tan remotamente al siglo XX, con el triunfo de la revolución bolchevique se abre una nueva etapa de la humanidad. El triunfo del socialismo. Y luego ese país es solo el único país socialista hasta la Segunda Guerra Mundial. Termina la Segunda Guerra Mundial y China se convierte en el segundo país socialista en el 1949 con el triunfo de la Revolución China. ¿Verdad? Bueno, pero con el fin de la Segunda Guerra Mundial también se dio inicio a una nueva etapa, que se ha hecho referencia aquí esta noche, que es la Guerra Fría. Y la Guerra Fría fue una rivalidad entre superpotencias por razones ideológicas, por razones políticas, por razones económicas. Fundamentalmente entre las dos grandes superpotencias post Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero no existía como Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sino hasta el año 1922. Eran países distintos, no eran parte de una unidad, se unifican a partir de 1922. Y ahora, en el 1945, derrotada Alemania y sus aliados en la Segunda Guerra Mundial, emerge como una superpotencia, hasta el punto que es rival de los Estados Unidos, el país con mayor fuerza económica, política, diplomática, militar, después de la Segunda Guerra Mundial. Antes, hasta la Primera Guerra Mundial, el país considerado más poderoso era Gran Bretaña, el Reino Unido. ¿Por qué? Porque producía carbón y dominaba los mares, tenía el control marítimo. A partir de la Segunda Guerra Mundial, el país más poderoso son los Estados Unidos. Pero surge un rival, la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Procura la expansión del modelo socialista
como organización económica, social y política, y lo va logrando de alguna manera como consecuencia del proceso de descolonización que se da post Segunda Guerra Mundial. Recordemos, no estamos hablando de los imperios coloniales del siglo XV y XVI. Ya cuando se unifica Alemania en el siglo XIX, los estados alemanes se unifican en un solo país, los estados italianos en un solo país. En Europa surgen los imperios modernos, el imperio portugués, que tiene colonias en África. Mozambique es una colonia portuguesa, Angola es una colonia portuguesa, ¿verdad? Francia tiene colonias en Asia y tiene colonias en África. Indochina es una colonia francesa, Argelia es una colonia francesa. Después de la Segunda Guerra Mundial se arma la guerra de Indochina, ¿verdad? Entonces de Indochina está dividida en dos, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, y se da una disputa entre Estados Unidos y el mundo socialista por quién controla Vietnam. Y el tema es la expansión del comunismo, ¿verdad? En el mundo occidental, al socialismo marxista-leninista lo llaman el comunismo. En la doctrina marxista no se llamaría comunismo, porque sería una etapa superior al socialismo que nunca llegó. Pero son las etiquetas que se utilizan en la prensa, medios de comunicación y en el lenguaje académico. Bueno, la política norteamericana de Guerra Fría es una contención a la expansión del comunismo. Entonces, las antiguas colonias europeas, Argelia, se crea el Frente Argelino de Liberación Nacional. Angola, el Frente de Angola de Liberación Nacional. El Frente de Vietnam del Norte de Liberación, o Vietnam del Sur de Liberación. Son frentes de liberación nacional que luchan contra el imperio portugués, el imperio francés, el imperio británico, todo es así. Entonces hay un proceso de descolonización que queda influido por ideas marxistas, se quieren independizar como naciones y adherirse al bloque soviético. Estados Unidos quiere impedir eso. Quiere impedir que haya una expansión del comunismo y su política de Guerra Fría se llama de contención al comunismo. ¿Correcto? Bueno, y la Unión Soviética llega a tener una gran influencia en todas partes del mundo, inclusive aquí en América Latina. Cuba, después de la invasión de Girón, de Playa Girón o de Bahía de Cochinos, cuando la Revolución Cubana derrota esa invasión de exiliados apoyados por Estados Unidos, se proclama socialista y hace una alianza con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces llegó a América. Cuando nosotros hacemos la Revolución de Abril de 1965, era una revolución democrática que procuraba hacer retornar al país a un presidente que fue democráticamente electo, derrocado, el retorno a una constitución. Estados Unidos comete el error de invadir a República Dominicana diciendo que quiere impedir una segunda Cuba. Justifica la ocupación militar a República Dominicana como parte de la política de contención a la expansión del comunismo. Aquí se equivocó, porque aquí no había comunismo, se equivocaron, como se equivocaron en muchos lugares. Pero en esencia era eso. La Unión Soviética se veía como el rival. Nunca hubo una guerra entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, pero muchas guerras periféricas, muchas guerrillas, donde estaban de un lado o del otro. Nadie pensaba que la Unión Soviética iba a desaparecer así por así. Eso no estuvo en cabeza de nadie, ni siquiera en la de Mikhail Gorbachev, que cuando fue electo para reformar el socialismo, no para convertirse en su sepulturero. Pero ocurrió así. Nadie previó que eso podía desaparecer sin disparar un solo tiro. Nada, de repente cayó. Ahora, el tema que nos convoca es qué pasa después que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas desaparece y cómo es que estamos en la situación actual. Entonces, en el marco militar, en el periodo de la Guerra Fría, se crea del lado norteamericano la OTAN, que es una alianza, ¿verdad?, de países occidentales, organización del Tratado del Atlántico Norte. Los países europeos occidentales, Gran Bretaña, Francia, Italia, Portugal, ¿verdad? Estos son los países que en principio están ahí, junto con Estados Unidos. En respuesta a eso, el bloque soviético crea el Pacto de Varsovia.
capital de Polonia. Y son los dos grupos militares que apoyan ambos bandos. Al desaparecer la Unión Soviética, desaparece el Pacto de Varsovia. Entonces muchos analistas creen, bueno, como ya no hay comunismo, ya eso no es una amenaza, el componente militar del bloque soviético desaparece, ¿para qué existe la OTAN? Y muchos se plantearon la desaparición de la OTAN, que la OTAN desaparezca, ya no tiene razón de ser. Bueno, pero ocurren paradojas en la historia, porque cuando cae la Unión Soviética, Estados Unidos quiere incidir para que la Unión Soviética sea un país democrático en la forma occidental y que tenga una economía de mercado. El propio Jeffrey Sachs, Cristino, fue a la antigua Unión Soviética, a Rusia, para preparar un plan de transición de una economía de planificación socialista a una economía de mercado. Estuvo allí en Rusia tratando de hacer la transición de un modelo socialista a un modelo de mercado. Pero también Boris Yeltsin se comprometió sus fuerzas a hacer la transición democrática, presidentes electos, elecciones que se iban a hacer en Rusia, distintos partidos, no solo el Partido Comunista de la Unión Soviética que desaparecía, que es un sistema plural. Por tanto, Rusia copiaba el mundo occidental. Elecciones, diversidad de partidos, libertad de prensa, con una economía de mercado. ¿Quiénes estimulan eso? Los Estados Unidos. Y le prestan colaboración técnica para que Rusia haga ese tránsito. Igual que los demás países de Europa del Este, que cayeron todos. Después de la caída del muro de Berlín, se da también una caída en forma de dominó, ¿no?, de los demás países socialistas de Europa del Este, que hemos mencionado aquí esta noche. Sería Rumanía, Hungría, Checoslovaquia, Polonia, todos. Y la antigua Yugoslavia, que se divide en 5 países después que cae. Yugoslavia se transforma en Serbia, en Bosnia, Herzegovina, Montenegro, ¿verdad? Eso hoy día es la antigua Yugoslavia. De manera que se crean varios países donde había un solo país. Y ahora la idea es que pasen al mundo occidental, al sistema democrático liberal, economía de mercado, etc. Y Rusia como que va en esa dirección. Hasta que hay un antiguo coronel de la KGB que estuvo en Alemania Oriental, auspiciado por Boris Yeltsin, llega al poder. Y cuando llega al poder, ese personaje llamado Vladimir Putin dice que la caída de la Unión Soviética es la catástrofe geopolítica más grande del siglo XX. Y siente que su país ha sido humillado, que lo que era una potencia mundial se ha convertido en un país pisoteado, humillado, vilipendiado por los demás, y se propone como objetivo levantar el orgullo ruso, ¿verdad?, y tal vez de convertirlo de nuevo en una potencia, una superpotencia de carácter mundial. Bueno, y en eso va trabajando, se dispone a eso. Mientras tanto, la OTAN, que se creía que debía desaparecer, 1991, cuando llega Clinton al poder, Bill Clinton, lo que se propone es la expansión de la OTAN, como Cristino y Julio han explicado brillantemente aquí esta noche. En lugar de desaparecer, ya no hay comunismo, lo que van entonces a expandir. Y los antiguos países socialistas entonces pasan a la OTAN. Y bueno, pasa Polonia y Alemania Oriental unificada ahora con Alemania, y pasa Hungría, y pasa Rumanía, y pasa la antigua República, la República Checa y Eslovaquia, que era antes Checoslovaquia, se divide en 2. Bueno, no les gustan los rusos, pero todavía están distantes. Pero entonces, una vez logrado eso, entrando ya en este siglo XXI, en la segunda década, quieren avanzar hacia antiguas naciones que integraban la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Georgia, Bielorrusia, Ucrania, que hacen frontera con Rusia. ¿Cómo lograr en la expansión de la OTAN que también esos países entren a la Unión Europea y a la OTAN? Y entonces donde Putin dice, esta es la cruz de Pizarro, esta es la raya de Pizarro, hasta aquí llegamos. Esta es la línea roja que no podemos aceptar. No podemos aceptar que Ucrania entre a la OTAN, porque esa alianza militar entonces puede colocar misiles
hacia Rusia y no podemos permitir eso. Como Estados Unidos no permitió tener misiles soviéticos en Cuba y hubo que negociar para sacar esos misiles de Cuba. Putin entiende que no puede haber misiles de la OTAN en Ucrania o en Georgia o en Bielorrusia porque eso hace frontera con Rusia. Ese es el tema. Ahora bien, la pregunta sería, ¿y por qué razón Estados Unidos y la OTAN quisieran entonces tener a Ucrania y después a Georgia y a Bielorrusia en la OTAN? ¿Por qué? ¿Por qué insisten en eso a pesar de que saben de que Rusia no lo acepta por razones de seguridad? Varias razones. La primera es la visión de Rusia como potencia. Si Rusia tiene control de Ucrania, se convierte en un imperio, se convierte en una potencia. Si Rusia no tiene control sobre Ucrania, no es potencia. ¿Por qué razón? Porque Ucrania es el segundo país más grande de la Europa Oriental. En el mundo euroasiático, Rusia es el de mayor territorio y el segundo de mayor territorio es Ucrania. ¿Verdad? Que controlar eso le daría a Rusia un gran poder. Pero también se disputan, hay intereses diversos que se han dicho aquí en el día de hoy. Hay temas familiares. La parte de Ucrania oriental, esa parte del este de Ucrania, hablan ruso, son rusos de origen, ¿verdad? Hay un vínculo histórico, familiar, de lengua, de tradición entre Rusia y Ucrania, que se considera como que una parte del otro. Ha sido así. Ya ustedes ven, la península de Crimea siempre fue de Rusia. Nikita Khrushchev fue que se la regaló. Nikita Khrushchev regaló la península de Crimea a Ucrania, pero eso siempre fue de Rusia. Pero lo hizo cuando era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y lo hizo por la fraternidad, lo hizo por la solidaridad del mundo socialista. Ahora ya no lo son. Y resulta que si Ucrania pasa a la OTAN y con Ucrania y Crimea, la flota marítima rusa no tiene salida al Mar Negro. Y si no tiene salida al Mar Negro, no llega tampoco, no cruza el Báltico, no llega al Mediterráneo, no tiene presencia en el Medio Oriente, ni tampoco en África del Norte, ni hacia el Atlántico. Por tanto, es un tema geopolítico de supervivencia. Rusia necesita inevitablemente tener control del puerto marítimo de Sebastopol, ¿verdad? Donde está la flota en el Mar Negro. Insisto, del Mar Negro salen por el Báltico al Mediterráneo, norte de África, el Atlántico y también Medio Oriente. Es imposible entender que Rusia no pueda tener control de la península de Crimea. Ahora, estos son los intereses, el tema de la venta del gas, los gasoductos, los oleoductos que salen desde Rusia, pasan por territorio de Ucrania y venden eso en Europa, en Alemania. Esos son intereses. Pero lo más importante es que en la historia se ha sostenido, en una perspectiva geopolítica, que el que controla Eurasia domina el mundo. Y entonces, si Rusia logra mantener el control de esa parte del mundo, ahora conjuntamente con China, en la ruta de la seda, el mundo Indo-Pacífico, o sea, Océano Pacífico con el Indo, donde se vincularían China y Rusia, dominarían la región de Eurasia, y con eso, hacia el futuro, controlarían el mundo. Los norteamericanos estudian eso. Hay un gran estratega geopolítico norteamericano fallecido unos años atrás, Zbigniew Brzezinski, polaco, pero que vivió muchos años en Estados Unidos, que el primero en pronosticar la caída de la Unión Soviética, el único teórico de la geopolítica que sistemáticamente en sus libros, en sus artículos pronosticó que la Unión Soviética iba a implosionar, fue él. Y se convirtió en el gran sovietólogo, ¿no? Y llegó a ser el gran estudioso de los temas de la Unión Soviética. Lo dicho por Brzezinski en esa materia era acto de fe. Bueno, entonces, la idea es que si China en el mundo del Pacífico y Rusia en esa parte de Eurasia logran combinar fuerzas, dominarían las rutas desde el Océano Pacífico al Océano Índico, donde hoy se concentra, primero, la mayor población del mundo, segundo, la mayor concentración de riquezas, y tercero, por donde pasa el mayor flujo comercial del mundo. Si se controla eso, se dominaría el mundo.
Entonces, en el corto plazo podemos estar hablando de que el tema de Ucrania y Rusia es un tema de intereses del gas, del petróleo, o que la OTAN tiene una ambición de expansión. No es mucho más que eso. Lo que se está discutiendo es el futuro de la humanidad, y quien controla eso, controla el mundo. Solución: ninguno de los dos tiene que controlar nada, la humanidad es de todos. Y por consiguiente, ¿no?, el concepto hegemónico en un mundo interdependiente e interconectado no puede estar en manos de nadie. Lo que tiene que haber es una visión del bien común de la humanidad. Y por eso es que yo siempre apelo a la importancia de Naciones Unidas. Tiene que darse una reforma de Naciones Unidas para garantizar la paz y la seguridad en el mundo. Por tanto, apostamos a la sensatez, a la racionalidad, que esa guerra no se va a guerra en el mundo actual con el tipo de arsenal nuclear, pero ni siquiera hay que hacerlo. Basta soltar el virus. Ya sabemos.